Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana, como siempre, a grandes personalidades. En esta ocasión tenemos al director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Austral. Se trata de Andrés Barrientos. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, mucho gusto. Un saludo a todos los que ven tu gran programa y un saludo también para ti que estás en estos momentos allá en Ecuador. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Y ya para ir entrando directo, por favor, quisiera que nos cuentes, ¿quién es Andrés? Mira, te cuento un poco de mí. Soy bueno, un apasionado de la libertad y bueno, en el tiempo he estudiado de profesión ingeniero civil, hice un máster en gestión de gobierno y también, bueno, he hecho diplomados en especialidades de ingeniería. En 2013 cofundé la Fundación Ciudadano Austral como un think tank principalmente abocado a llevar las ideas de la libertad en el sur de Chile, principalmente en la isla de Chiloé, que queda alrededor de 1000 kilómetros al sur de la capital de Chile, Santiago. Y en eso partimos haciendo muchas actividades. Comprendimos que la cultura es algo fundamental para poder desarrollar sociedades más libres y también en paz. Empezamos a hacer donaciones de libros de distintas editoriales respecto a temas económicos de nuestro país, que hay mucha ignorancia respecto a ellos, a temas históricos de nuestro país, que también hay bastante ignorancia sobre la historia de nuestro país. Entonces empezamos a hacer esas actividades en distintas bibliotecas locales, de municipalidades pequeñas, entregando libros que en esos momentos eran difíciles de acceder o conseguir, menos en formatos digitales. Luego de eso partimos ingresando a los medios de comunicación, tanto radiales, que son muy fuertes, y también en medios de comunicación escritos, y ahí comenzamos a tomarnos espacios, a formar jóvenes para defender y promover las ideas de la libertad. Y eso empezamos a expandirnos en el rango de acción, empezamos a trabajar a nivel regional. En Chile tenemos, recuerda, 16 regiones, y en una de esas regiones, que es la región de los lagos, empezamos a hacer una serie de actividades mucho más permanentes. Luego de eso, empezamos a expandir nuestro radio de acción al debate público nacional y luego a conferencias ya internacionales también de nuestro equipo, donde ya hemos podido estar en Argentina, en Perú, en Guatemala, en Italia, en Bielorrusia. Interesante, la última dictadura de Europa, también estuvimos hablando de la libertad ya. Y así, hemos ido creciendo, hemos sacado un par de publicaciones, un libro hasta el momento, y somos un equipo de voluntarios que nos jugamos por la libertad en nuestro país, y hace tiempo veníamos alertando también este escenario de insurrección que estamos viviendo hoy en día en Chile y que muchas veces fue ignorado de su potencial, dado que es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Perfecto. Y me imagino que con todo este camino y este descubrimiento intelectual que has tenido alrededor de los años, te debes identificar con una corriente o filosofía política. Quisiera saber con cuál sería y cómo llegaste a esas ideas y por qué decidiste quedarte en ellas. Hoy olvidé algo muy importante. Soy montañista y también soy músico. Tengo un proyecto musical que se llama Figo Chiloé. Pueden buscar en YouTube, en las redes, y tengo mis videoclips y hago pop rock. Y como montañista, alrededor de 90 montañas he subido en mi corta vida, y es una de mis grandes pasiones también. Y con respecto a lo que tú dices, sí, yo me considero, actualmente yo me considero una persona que podría decirse de derechas, si bien hubo momentos en mi vida en los cuales yo no me consideraba del sector y me autollamaba como liberal. Creo que el concepto liberal ha sido muy manoseado, perdido, y antes que explicar lo que es liberal,
como se ha tomado mucho y se trabaja mucho el tema de los liberals en Estados Unidos, culturalmente creo que no es un buen nombre en la actualidad para hacer contrahegemonía. Entonces, el concepto de derechas a mí me gusta porque más allá de lo filosófico que pueda verse, a mí me gusta porque es transgresor. Para algunas personas, el situarte ya en la derecha o estigmatizarte de derechas es tratar de saber cómo ya piensas. Sin embargo, cuando uno presenta posturas libertarias, por ejemplo, muchas veces al mismo de derechas le desconcerta un poco. Entonces, quiero llamarle de derechas por un tema más de estrategia. Y bueno, obviamente si vemos como la concepción de los temas más clásicos que se ve si quieres de derechas o no, yo pues, en términos económicos yo promuevo la libertad y no la intervención monopólica del Estado ni la creación de monopolios. Por lo tanto, en ese sentido yo soy muy gran seguidor de Hayek. Y por otro lado, en términos doctrinales, me considero que la civilización occidental, dentro de sus valores y lo que ha permitido que nuestra civilización se conserve con ciertos valores y ese respeto a la tradición, yo soy un partidario de que la identidad y la tradición de los pueblos se va construyendo a lo largo del tiempo y eso uno no puede hacer caso omiso de eso. Entonces, también, por ejemplo, en términos de lo que tiene que ver con el aborto, yo soy un partidario de la vida, de la concepción hasta la muerte natural, y eso lo he sostenido siempre. Así que eso principalmente, como te decía, claro, tengo una faceta de ingeniero, de calcular cosas, tengo una faceta más de política, y también de músico y de montañista. Vemos varias vocaciones que han ido convergiendo en un solo ideal, las ideas de la libertad. Y me gustaría, por favor, Claro. que nos contaras un poquito más la profundidad de la Fundación Ciudadana Austral. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Lo formaste tú solo? ¿Cuáles fueron las principales motivaciones? ¿Cuánto tiempo tiene? Mira, todo surgió cuando estábamos en época universitaria con un compañero del colegio que se llama Javier Silva. Nosotros empezamos a hacer actividades, entendíamos que culturalmente los profesores de historia o de lenguaje siempre enseñaban visiones políticas, y visiones políticas ligadas al marxismo, en distintas facciones, unos más laicos, otros. Pero eso llevó a que en realidad veamos de que cuando uno iba a una biblioteca o estudiaba, siempre los textos que habían eran de esa tendencia política. Por lo tanto, empezamos a hacer actividades con distintas instituciones o think tanks más grandes de Chile, en las cuales solicitábamos libros, por ejemplo, y nosotros los distribuíamos, los donábamos, o hacíamos algún evento para presentar algún libro sin institución. Era, me las quiero jugar por algo de una semilla de la libertad y lo vamos a hacer. Luego de la elección del año 2013, bueno, previo a eso habíamos pasado con mi amigo, que los dos fundamos Ciudadana Austral, habíamos pasado por movimientos políticos universitarios en distintas universidades, cada uno en la suya, por supuesto, pero los dos, la particularidad que teníamos es que fuimos compañeros de curso en el colegio, en el liceo, cuando éramos más jóvenes, y después seguimos con ideas similares, y en distintas universidades. Y como éramos del sur de Chile, empezamos a hacer estas actividades, y después de la elección de 2013, donde ganó por el segundo mandato Michelle Bachelet, la expresidenta socialista, que ahora está a cargo de la ONU, nosotros dijimos, ¿sabes? Vemos que en la región necesitamos un think tank en la cual promovamos la libertad, y hemos aprendido de las fundaciones más importantes. Hemos aprendido del CEP, del Centro de Estudios Públicos de Chile, que está en Santiago. Hemos aprendido de libertad de desarrollo mucho, y hemos hecho muchos cursos de libertad de desarrollo, que está en Santiago. Hemos aprendido y hemos hecho cursos también en la Fundación Jaime Guzmán, que está en Santiago. Entonces dijimos,
tenemos la logística, entendemos cómo funciona, empezamos a hacer algunos cursos de manejo de think tanks y nos lanzamos. Y eso fue a fines del 2013 y ya nos empezamos a institucionalizar alrededor del 2015, pero el 2013 ya fue cuando nos sentamos y dijimos tenemos que hacer un think tank para promover la libertad en todo el sur de Chile. Y luego de eso, en virtud de lo bueno que nos ha ido bastante bien en formar jóvenes, en tener participación activa en medios, en que ya tenemos un backup, un background bastante importante dentro del movimiento de los think tanks detrás, no solo acá en Chile, eso nos llevó a que ya tengamos alrededor de 5 jóvenes líderes de nuestra región nombrados y que han pasado por Ciudad Austral. En esos se incluyen los cofundadores de Ciudad Austral, nombrados por el diario más importante de la región. Además, bueno, el año 2017 me nombraron como joven líder del diario Mercurio con la Universidad Adolfo Ibáñez, que es como el galardón que te entregan como, por la labor que estás haciendo de distintas áreas, tecnología, ciencia, innovación, emprendimiento, y bueno, ahí nos seleccionaron a nosotros, en mi caso personal, y eso ha sido como algo bastante positivo porque te motiva a seguir comentándole a los chicos, a los jóvenes, de que en realidad es posible tener opiniones que no son la opinión publicada o lo que te dicen los medios de prensa más hegemónicos, donde tienen prácticamente la opinión de los temas monopolizada. Entonces, cuando tú empiezas a despertar esta racionalidad, podríamos decirlo, de que las cosas son mejor a través de un sistema de libre mercado, de que el libre mercado no es protección del oligopolio, y empiezas a explicar todas estas cosas que la prensa hegemónica tiende a monopolizar, a tratar de que el capitalismo y el libre mercado es protección del oligopolio y grandes familias y empresas. Eso es totalmente una falacia. Y eso se ha instalado en toda América Latina, en el mundo, y en Chile estamos viviendo las consecuencias hoy, ahora en las calles. Cuando tienes esas convicciones y las muestras, tú puedes lograr despertar esa semilla en los jóvenes que encuentran o tienen la intuición de que hay cosas que no les calzan del discurso políticamente correcto. Y eso también ha llevado que en este trabajo sistemático que hemos hecho con la Fundación podamos haber tenido varios cursos que hemos hecho de liderazgo político, de políticas locales en Alemania, y también que ya nos han nombrado 2 veces en el ranking mundial de think tanks que elabora la Universidad de Pensilvania, en primera instancia como dentro de la categoría dentro de los mejores nuevos think tanks, y también después en los think tanks a observar, que eso nos llena de orgullo porque somos un think tank muy pequeño, somos un think tank que no tiene grandes recursos y mucho sale de nuestros propios bolsillos. Y por otro lado, entender que gran parte y la mayoría y todos, mejor dicho todos, somos voluntarios. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestros quehaceres normales, naturales, dentro de nuestras profesiones o distintas instancias, nos dedicamos a promover la libertad. Ahora, ahí uno hace la pregunta y autocrítica también. Si nosotros fuéramos 100% full time en esto, quizás podríamos tener un impacto muchísimo mayor, y por lo menos lo hemos calculado, y creemos que de un modelo como el que hemos desarrollado nosotros, una especie de e-tank, e-think tank, una cosa así, donde no tenemos oficina, pero sin embargo tenemos conocimiento, redes y todo de cómo operamos y elaboramos las cosas. Creo que es una buena instancia para todas las personas que deseen institucionalizar también el trabajo que realizan con grupos de amigos, etc. Hoy vemos la extrema necesidad de difundir las ideas, como tú mismo lo has dicho en el caso de Chile, y es precisamente lo que quiero tratar el día de hoy. Vemos que este país hace no menos de un mes era el ejemplo de éxito y estabilidad en toda la región hispanoamericana, pero vemos que hoy en día está envuelta en un caos total. Vemos disturbios, vemos saqueos, cosas que no se ven en otros países que sería más posible de ver, ya sea el caso de sus vecinos, de la misma Argentina que está convulsionada con la crisis económica, y no se ven este tipo de cosas. Si nos ayudas con una lectura de los hechos, ¿qué es lo que está pasando en Chile?
Ya, bueno, para explicar un poco, todo el detonante de esto partió con un alza que hubo del transporte público de la línea principal de metro, del transporte subterráneo en Santiago de Chile, donde empezaron a circular memes y algunos rayados respecto a que hay que evadir. Los medios de prensa tomaron esto también de que iba a haber grupos que iban a evadir el pago. El pago es alrededor de $1 actualmente, $1 más o menos, o €1, podríamos decir. Aquí es cerca de 800 pesos y subió 30 pesos chilenos. Eso llevó y decantó a que luego de un par de horas de que empiece esto masivamente en el horario peak, coincidentemente con el día viernes, que es el Friday for Future, donde ya se estaban haciendo algunas manifestaciones medioambientales, que no tiene nada de medioambiental, por supuesto, que esto termina esquivando muchas cosas. Luego de eso comenzó y se quemó una serie de las partes troncales de todo el sistema de metro y de conexión. Eso llevó a que, si ya se esté hablando de una acción concertada respecto a la destrucción de los metros. Y no solo fue quemas de los metros, sino que y de destrucción mediante el fuego, sino que también fue destrucción con instrumentos de golpes, con patadas, quebrar vidrio, todo lo que significa el mobiliario. Eso es una pérdida enorme, porque el metro fue construido el año 1975 con grandes esfuerzos cuando nuestro país era muy pobre. Y actualmente cerca de 3 millones de personas circulan en el metro, entendiendo que Santiago son 7 millones las que viven en la capital, en la región metropolitana. Es doloroso ver que este vandalismo, que podría ser categorizado como terrorismo según los manuales de defensa y contra el terrorismo de Estados Unidos, esté llevándose a cabo. Ahora, el mismo día, cuando ya se empieza a destruir todo, empieza a manifestaciones y cacerolas incluso, entendiendo que además la cacerola fue una manifestación de las mujeres contra el gobierno de Allende, por estar violando la Constitución, por estar dejando sin alimentos y desabastecimiento el país. Eso fue la llamada la revolución de las ollas de parte de las mujeres de nuestro país contra el presidente Allende, que estaba violando la Constitución. Ahora se resignifica eso y se hace de manera simbólica contra lo que se podría llamar abuso. Entonces, dentro de esta agenda, con un cambio de precio, empezó a instalarse, y eso fue muy rápido. Yo creo que las fuerzas espontáneas aquí tiene algo de espontaneidad, pero también hay de un plan cultural para poder socavar las bases del modelo económico, político y social de nuestro país. Entonces, el eslogan cambió va de 30 pesos a no son 30 pesos. Ellos mismos te lo están diciendo. Son 30 años. Y estos 30 años, sí, es por el odio y por mucho desconocimiento y por querer cambiar el modelo político, económico y social de nuestro país, que ha sido legitimado tanto por la Constitución del 80, que fue plebiscitada, que luego en el 89, ya con la oposición, fue acordada cambios a la Constitución para votar en un plebiscito que tuvo más del 92% de votación, que en ese plebiscito posteriormente hubo elecciones generales libres, en las cuales ya el candidato Hernán Vigi perdió frente a su par de Patricio Elwin. Entonces se inicia un periodo de gobierno de la concertación de partidos de la democracia, que era la unión de las fuerzas de centro e izquierda, excluyendo al Partido Comunista, que luego cesó con el primer gobierno del presidente Piñera, luego del terremoto. Después de eso volvió Bachelet con su segundo gobierno y ahora el presidente Piñera en su segundo mandato. Recuerden que en Chile nosotros no tenemos reelección inmediata, pero sí el presidente puede presentarse como candidato en una elección subsiguiente, ¿ya?
Entonces, ahí tú empiezas a ver, hay muchas explicaciones de este malestar. A ver, los medios de prensa, los medios de prensa hegemónicos hablan de estallido social. Y ese estallido social, ahora lo dicen todos, es un estallido social. Para mí es un estallido insurreccional. ¿Ya? Y estallido social, ¿por qué no? Porque ni siquiera es transversal. ¿Ya? Aquí hay muchos que dicen, no, aquí esto no tiene colores políticos, pero basta estar en las marchas, caminar y sentir, palpar el sentimiento de odiosidad, de odio, de rabia, de... ¿Cómo no va a ser violento pedir la renuncia a un presidente legítimamente electo, sin violar la Constitución y las leyes, sin respetando los poderes del Estado? ¿Me entiendes? Eso es sumamente grave, que se está quebrando el orden institucional y los medios de prensa sistemáticamente, pero de una manera, yo creo que nunca he visto antes tanta politización de los medios de prensa sin siquiera filtrar. Ponen marchas pacíficas y muestran imágenes de quemas, ¿me entiendes? Después, y lo tratan de hecho aislado. Ponen marchas pacíficas y te muestran la superficie donde ves mucha gente bailando, saltando, pero te metes a una marcha y la gente está pidiendo la renuncia del presidente, la cabeza del presidente, la cabeza de los ministros, la cabeza del poder político, la destrucción de la institucionalidad de nuestro país, que nos ha costado mucho haberla podido recuperar. Fueron 17 años de poder restaurar la democracia en nuestro país, y hoy en día una tropa de vándalos y anarquistas está destruyéndola con la complicidad del poder político, en el cual está el Partido Comunista como director y el Frente Amplio, que es un nuevo conglomerado que copia mucho las prácticas de Podemos en España, para que se hagan una analogía, y entraron una serie de teenagers y de distintos tipos, teenagers le digo, pero son sub-25, etcétera, que están promoviendo la renuncia y el derrocamiento de un gobierno legítimamente electo, porque ellos saben que no van a tener la posibilidad de llegar a la presidencia de forma democrática. Y lo más grave, y que eso lo advertí en NTN 24 del año 2017, luego de la primera vuelta, fue que vamos a tener un escenario de gobernabilidad muy complejo, porque 20 diputados del Frente Amplio ingresaron al Congreso. Disminuyeron diputados de los partidos más importantes de la derecha, que conservaban por lo menos el orden institucional. Podríamos hablar de la política económica y todo eso, en lo cual uno puede no estar de acuerdo, pero por un respeto a la institucionalidad. Y estos tipos no respetan la institucionalidad. Vienen directamente desde los movimientos estudiantiles de 2006, del 2011, y saltaron directamente al Congreso sin haber trabajado un día nadie. Y eso es grave para la institucionalidad, porque no respetan los cánones, no les interesa. Y el Partido Comunista, que pasó de 2, 3 diputados, pasó ahora a 9 y tienen un poder bastante importante en la dirección de la política que se está dando hoy en día, con la amenaza de la calle. Ese es su gran plus. Con el 5% de los votos del país pueden manejar la agenda social metiendo gente a la calle y lavando el cerebro. Y eso es lo que está pasando hoy en Chile. Mi análisis respecto a las demandas que se han salido, que es una lista de supermercados gigantesca, podríamos hablar mucho rato de eso, pero me gustaría más en este momento que podamos centrarnos un poco en cómo se está dando esta dinámica del conflicto, que a mi juicio, y por lo que uno está viendo y ha estudiado, tiene muchas características de lo que se podría llamar una guerra civil molecular. Y aunque se está gestando, está en fase, en una de sus fases, y que se ha tratado teóricamente esto, y yo creo que va por ese camino, y lo cual no está siendo alertado precisamente por el poder político o las élites de nuestro país. Porque en Chile ha habido mucha actividad, ya ha habido anticipación de temas de violencia hacia el metro, de atentados terroristas, pero en Chile nunca hemos querido hablar de terrorismo. Entonces, imagínate, 18 estaciones de metro estallan en un periodo similar de horario, en Madrid, en Frankfurt, en Colonia, no sé. ¿Qué hubiese pasado? La prensa internacional en Nueva York, la prensa internacional de inmediatamente, sea progresista o sea derechista, en el minuto cero habría dicho atentado terrorista en el metro tanto. Aquí no. Aquí es actos de vandalismo, gente delincuente,
Entonces, aquí lo que se hace es sacar, y eso es muy peligroso, que es eso para todos los que estén viendo este programa, es muy peligroso sacar la carga ideológica del acto de insurrección o de destrucción. Porque aquí hay motivación ideológica. Y la motivación ideológica ellos mismos la escriben en los trenes, la escriben en los metros, en las calles, entregan panfletos para vanagloriarse de su acto insurreccional. Entonces, los medios y también la fuerza pública y los políticos sacan la carga ideológica que hay detrás. Y eso lo que hace es blanquear aún más una motivación política para destruir. ¿Ya? Aquí a lo más en Chile lo que se habla es de violencia política. Entonces, que estos hechos que si bien empezaron con unos jóvenes que protestaban por el alza del metro, pero que se fue radicalizando muy rápido, podríamos decir que esto tiene más o menos no un origen espontáneo, sino una planificación previa, porque como tú mismo lo dijiste, que se incendien las estaciones del metro, que se supone que son para que no se incendien, o sea, se supone que tienen una planificación previa para evitar que pase este tipo de cosas, pasan en menos de un día, se incendian varias de estas, y no es que un simple incendio, terminan devastando toda la estación. Hay una previa eh, estructura detrás de todo esto. Mira, aquí lo que podemos detectar son por lo menos cuatro actores dentro de esto. Uno, eh, la izquierda institucional parlamentaria, en la cual encuentra, como dije anteriormente, el Partido Comunista y el Frente Amplio, con distintas facciones de partido. ¿Ya? En segundo lugar, la izquierda extraparlamentaria, que presentó una candidatura presidencial con un candidato totalitario, estalinista, el cual era Eduardo Ortiz, del Partido Comunista Acción Proletaria, en su movimiento UPA. Ese candidato trajo a gente de Corea del Norte acá a Chile para una serie de conferencias que se hicieron en Santiago del Paraíso Temuco el año 2014, si no me equivoco. Y él precisamente dice que hay que hacer una transformación para Chile de todo el modelo político, económico, social, y él viene trabajando hace muchos años, más de 33 años, haciendo clases, y etcétera. Esa izquierda extraparlamentaria, que en una facción del Partido Comunista Acción Proletaria, que señala que el Partido Comunista de Chile es burgués, ese grupo, más grupos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue uno de los grupos terroristas de los años 80 en Chile, que sigue operando hasta los días de hoy a través de los tontos útiles de los jóvenes que se han sumado, y que yo los he visto en la calle, por supuesto, con sus pañoletas y todo, ellos que promulgaban la violencia armada en Chile, siguen operando. Entonces, nos hemos tapado los ojos en el desarrollo de nuestro país ante grupos que han seguido operando sistemáticamente durante más de 30 o 35 años. ¿Por qué? Porque en Chile tratamos los problemas de desorden público o los problemas de violencia como actos aislados y como actos que tienen relación a la destrucción del bien, es decir, se le quita la carga ideológica, como dije anteriormente. Y estos grupos vienen operando hace mucho tiempo, y hay distintos, está el PEL, está el movimiento lautarista, que incluso señalaban en sus panfletos en septiembre de este año que había que quemar Enel. Enel es la compañía en la cual su edificio central fue quemado ahora hace poco, hace menos de un mes. Entonces entenderás que aquí hay una coordinación, hay planificación, y lo otro, que ya vamos en dos variantes, que la parlamentaria, la extraparlamentaria, tenemos los grupos anarquistas insurreccionales, que estos no obedecen a nada y no obedecen a nadie, y aquí hay mucho más de inorgánico, hay colectivos que trabajan en poblaciones marginales en nuestro país, promoviendo el odio y también la lucha de destruirlo todo. Hay manuales de anarquismo, de anarcoterrorismo, que se distribuyen en colegios, y en Chile los colegios emblemáticos le llamamos a los que tenían selección por puntaje, donde salían los grandes estudiantes de nuestro país de la escuela pública, eran colegios de selección, donde incluso han salido presidentes de Chile,
Esos colegios hoy en día están cooptados por estos grupos anarquistas insurreccionales y han sido laboratorios, de verdad, han sido laboratorios de la insurrección, con tipos de trajes blancos, con bombas, molotov, gente que a profesores que le han rociado benzina, etcétera. Y esos actos siempre se han tratado como hechos aislados, cuando esto tiene una mayor organización. Y el cuarto lugar, del cual ni siquiera se ha tratado razonablemente en nuestro país, y solo se ha ligado como a teoría de la conspiración, es el tema de la injerencia internacional. La injerencia internacional es algo que cualquier persona seria que analice geopolítica podría decir que aquí puede haber una acción concertada o programada o también de apoyos, no necesariamente programado, pero de apoyos para el establecimiento de una revolución. Y aquí tenemos distintos factores: el factor Rusia, el factor Maduro, el factor Grupo Puebla, el factor Foro Sao Paulo. En julio de este año yo escribí un artículo acerca del Foro Sao Paulo que iba a suceder alrededor del 27-28 de julio en Caracas. Me puse a investigar y me di cuenta que en el Foro de Sao Paulo 12 partidos y movimientos políticos chilenos pertenecían o adherían o adscriben al Foro de Sao Paulo. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, en Ciudad Austral adscribimos a la Red Liberal de América Latina, y si ocurriese algún hecho en el cual nosotros estamos de acuerdo, imagínate, no sé, Red Liberal apoya un dictador sanguinario, etc. Si llegase a pasar eso, nosotros inmediatamente presentamos nuestra renuncia. Y no aparecemos más en la web, y etcétera, y sacamos una declaración pública diciendo que nosotros ya no vamos a adherir a ese tipo de instancias, ¿me entiendes? Pero en la actualidad tú ingresas y todos los 12 movimientos políticos y partidos políticos chilenos que están ahí, que son muchos, son de los que tenemos más grupos dentro del Foro Sao Paulo, siguen ahí, continúan ahí. Yo me imagino que ayer todos celebraron con champán la salida del delincuente Lula da Silva de la cárcel, ¿no? Entonces hay variable geopolítica, hay variable internacional, por supuesto. Un analista informático hace poco descubrió que dentro del hashtag la marcha más grande de Chile había más de 1.300 en zapping informático rápido, de más de 1.300 cuentas bot o cuentas que habían sido creadas en Ecuador en el último día. Entonces, hoy no estamos entendiendo que la seguridad del Estado, en el Estado entendiendo todo el aparato gubernamental, con la acción social, etcétera, que la seguridad del Estado no es solo la administración del uso de la fuerza, como solemos entender, tipo Guerra Fría, con soldados, o con los tipos de Segunda Guerra Mundial, con soldados que están en las calles, o que... No. Ahora tenemos una variante importante, y yo creo que en eso hay mucha ignorancia en nuestro país, que es la variable también cibernética. Yo haría la pregunta: ¿y cuántos países de Latinoamérica actualmente tienen un componente, un departamento de ciberseguridad especializado en las temáticas globales? Ha habido grandes escándalos ya con Cambridge Analytica, para las personas que por el tema Brexit, por el tema Trump, o por el distinto tema de la trama rusa, que sigue ahí, a pesar de que se han desmentido muchas cosas de ella. Pero el tema informático, el tema cibernético, el tema de que a través de la publicidad dentro de las redes sociales tú puedes crear un clima de opinión y medir y monitorear sentimientos de la gente, eso es algo que... hay que profundizar en sus estudios y también en el trabajo, y ahí el fallo grande es el de la inteligencia también de los distintos estados, y que tienen que estar preparados para este tipo de cosas, porque no puede ser que un país pueda ser desestabilizado en sus instituciones democráticas y legítimas, dado por la Constitución Política de la República, por un grupo de 10.000 personas. Eso es sumamente grave. Y eso es porque no se está entendiendo que hay cargas ideológicas y motivaciones ideológicas para la insurrección. Y ahí, como te decía, claro, tenemos estas 4 variantes, que es la injerencia internacional, la parlamentaria, la extraparlamentaria, de izquierdas, y también la insurreccional, el anarquismo insurreccional. Como te decía,
todas estas capas, y yo te diría más, principalmente la izquierda extraparlamentaria y la anarquismo insurreccional, vienen trabajando en Chile hace más de 35 años, sistemáticamente, en forma pequeña, grupos chicos, pero se ha ido esparciendo tal cual cáncer como virus. Y eso ahora han encontrado su oportunidad de que es ahora o es nunca. Y eso es lo que están haciendo, de una especie de movilización permanente con focos, no siendo los mismos focos siempre, y ahora ya, como nunca antes visto, atacando la propiedad en sectores más acomodados de nuestro país, cosa que no había pasado nunca de esa magnitud en los últimos 40 años en Chile. ¿Me entiendes? Entonces el problema es mucho más complejo de las meras demandas políticas que hay. El gobierno salió dando una batería de proyectos que son un enorme gasto fiscal, un enorme gasto público, que incluso van a tener que aumentar los impuestos para poder financiar ellos. A mi juicio debía haberse avanzado por medidas que involucren mayor libertad, o con exenciones positivas o algún mecanismo, pero este bolsillo, perdón, este gran paquete de medidas va a ser un gasto fiscal enorme, pero sin embargo, cuando tú vas afuera y tú escuchas y hablas con la gente, tú te das cuenta que no interesa qué medida tomen. La gente quiere que renuncie el presidente y cambiar todas las instituciones del país. Esas son las dos cosas principales. Y ahora hay un boicot que se está organizando a través de las municipalidades de nuestro país para hacer un plebiscito que está normado, los plebiscitos a nivel de comunas, para que se vote si sí o no a nueva constitución, cosa que no tiene nada que ver. Nuestra constitución señala cuáles son los puntos para poder cambiar la constitución, que están delegados a través del poder congresista, parlamentario. ¿Ya? Menos de eso, por favor. Acerca de esta puja por cambiar el llamado modelo chileno. Se habla que principalmente es un modelo que puja por la supervivencia de las desigualdades y es totalmente insostenible. Ese es más o menos el discurso que se tiene. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en todo este discurso que se da? Porque el modelo chileno, como vemos, se dice que fue instaurado principalmente por la dictadura de Pinochet, pero vemos que al pasar de los años se han ido haciendo unas reformas constitucionales que prácticamente han desarticulado los principales puntos de lo que era la constitución hecha en el ladrillo. Entonces, ¿qué hay de cierto y qué hay de mentira en todo esto? ¿Cuál es el modelo chileno? Mira, en primer lugar, nuestra constitución es legítima, como te dije anteriormente, en el año 80 se hizo un plebiscito, tuvo cuestionamientos del plebiscito, pero luego en el año 89, sumada a la oposición, tuvo una votación abismal de más del 90% para aprobar las reformas constitucionales que ya llevaban también al todo el tema de las elecciones libres. Ahora, entender que la constitución ya del 80 señalaba que el camino hacia la democracia a través de unas elecciones libres luego de ese plebiscito, ¿ya? Entonces, no han cambiado la historia. Luego ha habido una serie de más de 20 reformas constitucionales en nuestra Carta Fundamental, y en el año 2005 ya la Constitución lleva la firma del presidente Ricardo Lagos Escobar, donde muchos ministros que hoy en día desconocen sus firmas, y cuando Ricardo Lagos dijo, ahora tenemos una Constitución que une a los chilenos, una Constitución democrática, ahora todos están haciendo caso omiso porque ven que esta es la oportunidad de poder cambiarla radicalmente. Hay muchos mitos detrás también de estos temas y desinformación. Entonces, modelo chileno, economía de mercado, somos el Norcorea del libre mercado, según nos dicen. Encuentro un absurdo. Sin embargo, eso se ha instalado en distintos políticos y medios de prensa sostenidamente. Eso es entonces, cuando tú dices siempre eso, 100 veces, 1000 veces, la gente escucha eso, te empieza a cuestionar, oye, en realidad parece que somos un experimento. Entonces, la gente obviamente empieza a ver lógicas conspiracionistas detrás de eso, probablemente. Entonces, cuando tú te vas a la evidencia de lo que es el modelo chileno, tú dices, ¿perpetúa las desigualdades? Vamos viendo los datos y la desigualdad en Chile ha ido disminuyendo. Ahora, vamos más atrás, ¿la desigualdad es un problema o no es un problema?
eso ya es una discusión filosófica, pero nadie se atreve a decir que no es un problema, por ejemplo, en el poder político, no, la desigualdad. Entonces, si vamos viendo la desigualdad en Chile, Chile no está dentro de los mayores países desiguales de América Latina. Si bien nosotros entramos a la OCDE, ahí sí estamos dentro de los lugares más bajos en términos de desigualdad, como concepto, el Gini, desigualdad Gini. Sin embargo, cuando tú pones lupa en la desigualdad en Chile, tú te das cuenta que hay muy baja desigualdad entre las generaciones nuevas, ¿ya? Y eso porque tenemos una gran masa de personas más adultas y eso también tiene distorsiona el Gini. Pero cuando tú, el profesor Claudio Zapelli de la Universidad Católica de Chile ha estudiado la desigualdad en profundidad y seriamente, en la cual muestra que las generaciones que hoy en día, 2019 o 2017, si no me equivoco el estudio, tienen 30 años, si tú los comparas con las generaciones de 30 años hace 40 años atrás, la desigualdad en Chile es muy, muy, muy baja y hoy en día tú vas a la universidad, puedes estar sentado como compañero de curso en una universidad pública o privada, estatal o privada, puedes estar sentado con el hijo de uno de los grandes empresarios estudiando sin ningún problema. Hace 40, 50 años atrás en Chile, tú para poder ingresar a la universidad era menos del 1% de la población. Entonces, para tratar la desigualdad como un problema es una cosa, pero tratarlo como un fenómeno es otra, ¿ya? Si el programa Michelle Bachelet, el anterior, su problema era la desigualdad. Y además eso tiene una acción concertada. Foro Sao Paulo tenía dentro de sus lineamientos que la desigualdad había que erradicarla, etcétera, bajo cualquier medio. El Foro Económico de Iberoamérica y Rusia, que se viene haciendo, creo que bianualmente, perdón, cada 2 años, que ahora recientemente se realizó a principios de octubre en San Petersburgo, en Rusia. En el año 2017 también se hablaba ya de que todas las candidaturas tenían que propender a atacar el fenómeno de la desigualdad, porque era lo que promovía la injusticia en nuestros pueblos, en Latinoamérica, etc. Ahora bien, cuando tú, como Bachelet, que instaló la desigualdad como problema político y económico, te das cuenta que cuando al terminar su mandato aumentó la pobreza. Entonces es un sinsentido atacar la desigualdad por la desigualdad y no entender que en realidad hay otros problemas, que en realidad hay que focalizar los recursos económicos y hay que mejorar las condiciones de competencia y la no protección de oligopolios o a través del Estado. Esa es una de las cosas que después se termina ligando a la economía de mercado, como si fuese su naturaleza lograr eso, cosa que es falso. Después vemos al tema de pobreza. Chile desde el año 90 a la fecha ha disminuido su pobreza radicalmente. Perdón, desde el año 75 a la fecha, cuando teníamos 50% de pobres, hoy en día tenemos una cantidad de pobres de 8,2%, si no me equivoco. Eso es una realidad, es la evidencia. Y por otro lado, te pueden decir, no, los gobiernos de la concertación de los partidos de la democracia entregaron más fondos públicos a la gente, por eso se redujo la pobreza más rápido en los gobiernos de la concertación que en el periodo de gobierno militar. Es absolutamente falso. Tuvimos una crisis económica del 82 tremenda, y el modelo político institucional, una reforma radical al estatismo, a las regulaciones que habían, etcétera, tú no puedes esperar resultados en 5 años. Entonces se entregó el gobierno a Patricio Aylwin y creciendo al 8%. Entonces, eso es un tema. Y si quieres ir un poco más allá, tú puedes ver el estudio de David Dollar del Banco Mundial, en el cual revisa 118 países, en el cual determinan que el 77% de los recursos, perdón, el 77% del incremento de los recursos, del 40% más pobre de esos 118 países, se debe al crecimiento económico y no a la redistribución del ingreso. Ese es un debate que yo he tenido con algunas personas de la ex concertación, y no tiene nada que decir, es la evidencia. Por otro lado, si vemos, vemos la caída radical de la pobreza en Chile, a un 8,2, vemos que también se dice que la teoría del chorreo, esos mitos que siempre instalan respecto a la economía de mercado, y tú ves que los ingresos más bajos de Chile, desde el año 90 al 2013 en las mediciones, los ingresos más bajos han crecido un 8,2%,
y los ingresos más altos un 5,3. Entonces, han crecido más los más pobres que los más ricos en Chile. Entonces, eso significa que hay políticas coherentes de focalización de recursos en las cuales ha beneficiado a nuestro país. Y sin ir más allá, Chile es uno de los países con mayor movilidad social medido por la OCDE el año pasado en su estudio Rompiendo el acelerador social. Eh, eh, y Chile está categorizado como el número 1 dentro de ese ranking de movilidad social, en la cual los que nacen más pobres pueden tener más posibilidades y probabilidades de estar en el tramo del 25% más rico de nuestro país. Entonces hay una cantidad de mitos enormes que se han instalado, y yo creo que lo más grave que ha sucedido es que el concepto de desigualdad ya no es meramente un concepto económico, sino que el concepto de desigualdad tiene una componente ya carga valórica, en virtud de lo que han instalado los medios de prensa. Y esa carga valórica que le han dado al concepto de desigualdad lleva a generar un descontento, lleva a generar envidia en muchos casos, lleva a generar de que hay trato desigual con personas de distintos estratos sociales. Y en parte, esas cosas que estoy hablando ahora en esa temática, existe en Chile. Existe en Chile esa sensación de que más que desigualdad es injusticia. Y la sensación de injusticia se ha llevado, y se ha hecho el match con la desigualdad. Entonces ahora todo es desigual, toda la desigualdad hay que romperlo todo con la aniquilación de nuestro modelo institucional. Y ahí yo lo atribuyo mucho más a causas culturales que a temas que tienen relación con temáticas monetarias. Y lo digo así porque, por lo menos en mi caso, yo provengo de una isla muy alejada de Santiago, provengo de una familia de clase media de esfuerzo, y sin embargo entiendo que aquí no hay una componente de clase en estos temas, sino que hay un componente de sensación de injusticia en ciertos temas que muchas veces tienen impunidad de delitos económicos, por ejemplo, tienen impunidad de grandes empresarios y que no han sido juzgados como debiese ser, que hay congresistas que probablemente deberían estar en la cárcel y no están en la cárcel. Entonces, esa serie de cosas, y cuando tú robas un almacén puedes pasar un año en cárcel, por decirte cosas. Entonces, esa sensación de inequidad o de injusticia es la que empieza a conectarse con una sensación del modelo. Entonces, los oportunistas de siempre, que vienen escribiendo hace 20 años, de que el modelo económico chileno es la explotación de las personas y que hay que avanzar hacia algo que va a llevar a toda la felicidad del mundo y pasar de lo privado al régimen de lo público, en palabras de Fernando Atria, que es uno de los articuladores intelectuales que ahora se presentó a ser senador, y además está guiando todo este proceso constituyente porque tiene intenciones de que cambiemos todo esto. Hay material, hay mucho de eso y uno puede revisar. Entonces eso lleva a que estos oportunistas estén socavando y aprovechando cosas que personas que no son políticas adhieren a veces a la causa, aprovechando de hacer que este es el camino para cambiar todos estos temas. Y eso es lo grave que estamos viviendo hoy en Chile. Y como te digo, no es casualidad que en Chile tengamos la mejor calidad de agua de América Latina, no es casualidad que tengamos la mejor conectividad digital de América Latina, no es casualidad que tengamos la menor tasa de pobreza de América Latina, no es casualidad que tengamos el mayor PIB, bueno, nos superó ahora, si no me equivoco, Costa Rica, de América Latina. No es casualidad que todos esos progresos o avances sociales, no es casualidad que tengamos 99% de cobertura de agua potable, no es casualidad que tengamos bajas tasas de VIH respecto a otros países, no es casualidad que ya prácticamente la mortalidad de los niños al nacer sea muy baja, no es casualidad eso. Y eso se debe a una serie de políticas coherentes en la cual en su momento primó el consenso, pero que las grandes reformas que alivien el bolsillo de los chilenos no se han realizado o se han postergado. Por ejemplo, cuando hablan de la gasolina muy cara, tenemos un impuesto al combustible que es casi el 40% de la tarifa. Entonces, es llevar más poder al Estado
Por ejemplo, el tema crediticio, la facilidad para tener créditos en Chile es algo abismal, en el sentido de que cualquier persona prácticamente puede optar para un crédito. Eso en un país que tiene mayor intervención estatal es muy difícil, y todo se termina siendo crédito financiado con la deuda del país. Tenemos un sistema de seguridad social que ha funcionado ejemplar en términos del sistema en sí mismo, de cómo funciona un sistema de seguridad social privado, en el cual todos los fondos de las personas, de los aportantes, de los trabajadores, son de la propia persona, rompiendo todo el paradigma de que el Estado financia las pensiones en ese sentido. Entonces, cuando tú cotizas y tú ves que el desempeño del fondo de pensiones ha sido de UF más 8 durante casi 30 años, a pesar de los vaivenes de la economía, de la crisis asiática, etcétera, de lo que ha habido, tú dices que, parece que en Chile se están haciendo varias cosas bien. ¿Qué ha hecho ese fondo? ¿Qué ha hecho que esos fondos trabajen y que puedan ser administrados muy bien regulados por una superintendencia de pensiones en Chile, que representan el 80% del PIB de nuestro país, los fondos de los ahorrantes? Y eso no es plata del Estado, es plata de la gente. Entonces, ahorro, inversión. Ahí está llevado a cabo la filosofía liberal, ¿te das cuenta? Si bien es un 10% de ahorro forzado, como se le podría llamar, es un 10% de ahorro para el futuro de una persona, y eso es heredable, eso es un fondo personal. Ahora, cuando tú ves que el sistema funciona de esa manera, y que ha funcionado bien, pero vienes con campañas sistemáticas a través de distintos movimientos para destruir el sistema FP, para expropiarlo, el sistema de capitalización individual, para expropiar los fondos, y señalar que viene el paraíso en la tierra con fondos estatales y las pensiones estatales. Ahí tú te das cuenta que hay mucha demagogia detrás, poca evidencia de los temas, y lo que sí, y no se puede desconocer, y que no es falencia del sistema de capitalización, que es la que le llama la madre de todo el cordero, que este 80% de los fondos del PIB que están en el mercado, porque pueden ser invertidos para poder seguir rentando de buena manera, ha hecho que en Chile hoy en día se pueda acceder a vivienda. Esos fondos han logrado que se pueda invertir en distintos temas inmobiliarios, en plazas públicas, en distintas temáticas de nuestro país para dinamizar la economía interna. Entonces tenemos pequeños propietarios, accionistas de empresas a través de nuestros sistemas de pensiones, bien administrados, y el problema que tiene, y que han aprovechado los demagogos y los populistas, es que las personas que no cotizan, nosotros tenemos los trabajadores que son dependientes y los independientes. Dependiente es cuando tú trabajas para una empresa y la empresa te tiene un contrato y esa empresa te paga las cotizaciones en tu cartola para la respectiva administradora de pensión. Y por otro lado tenemos los trabajadores independientes. Los trabajadores independientes son los que, por ejemplo, si yo quisiese ejercer como ingeniero civil independiente, yo entrego una boleta y yo solamente me cobran el 10% de un impuesto y basta. Yo no cotizaría en términos estrictos formales. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que se acostumbra a ganar bien dinero o a ganar boleteando, porque no conoce el sistema o muchas cosas que hay detrás, pueden haber factores culturales detrás, termina no cotizando. Entonces, después cuando llego a viejo, yo le voy a tocar la puerta al Estado y decirle, oye, dame mi pensión. Y el Estado va a decir, usted no cotizó nunca, usted no tiene ahorros previsionales. Entonces eso hace de que cuando tú analizas la masa en Chile que cotiza, en estos momentos, hoy en día, hay un 50% de chilenos trabajadores cotiza en los fondos de pensión. Entonces, si tú tomas todos esos datos, los mides, y generas promedio, ¿qué te va a quedar claro? Que las pensiones son muy bajas en nuestro país, porque obviamente tiene una gran masa de personas que no cotizan. Entonces termina distorsionando la toma de decisiones. Y ahí aprovechan obviamente los demagogos de todos los partidos para poder instalar una agenda pública para romper el sistema diciendo que es malo y que nos están robando. Eso es grave. Y ese es uno de los temas.
Y otro que se toca muy poco, y al menos yo en todos estos debates de este mes no lo he escuchado, es que Chile tiene 40% de informalidad. Es decir, prácticamente hoy la informalidad en Chile está a tasas de países africanos. Un 40% de informalidad es una brutalidad. Es Chile en los años 80. Y eso no se ha querido atender dentro de la clase política de todos los partidos. Y esto básicamente, bueno, el gobierno tomó una agenda de modernización del todo el tema laboral, que fue rechazada porque no hay mayoría en el Congreso, ha sido rechazada sistemáticamente, que es una agenda de flexibilidad laboral, de modernización laboral, y ha sido rechazada. Y ustedes entienden por qué. El rechazo a esto, la rigidez laboral para ellos es uno de los temas para la lucha la lucha revolucionaria, ¿no? Entonces, la flexibilidad lo que permite es que tú puedas estar más con tu familia, puedas generar distintos tipos de contratos, eso es lo que no le interesa a la izquierda. Y eso es muy grave. 40% de informalidad es terrible, porque la informalidad es personas que no cotizan, personas que van a tener que atenderse en el sistema público de salud muy mal, y a pesar de eso, el sistema público de salud en Chile es muy avanzado respecto a otros países también. Y eso es lo que nosotros tampoco hemos sabido conservar o entender, de que nosotros tenemos cosas muy buenas y otras en las cuales hay que mejorar. Pero el camino que estamos optando hoy en día es el camino de la servidumbre y no el de la libertad. Y eso es algo que tenemos para por lo menos seguir formando jóvenes en el futuro, para seguir sembrando semillas de que aquí hay que cambiar las cosas de cómo se están haciendo. Totalmente, y vemos que el caso chileno es uno de los países más interesantes para tratar tanto de política como historia, y que también sirven como ejemplo para no solo sus vecinos, sino también para el tema de Europa. Vemos que España también es un tema más o menos similar de estos temas, y podemos extendernos horas, ciertamente. Y Sí. ya para ir entrando al bloque final, quisiera que por favor nos ayudes con 3 obras, ya sea películas, podcasts, libros, lo que tú consideres que han marcado en tu descubrimiento académico e intelectual y creas que le pueden servir a las personas que nos están escuchando. Mira, te voy a decir, 3 libros, 3 libros. Voy a dar libros que son de mi formación más liberal, y 3 libros de mi formación marxista. ¿Ya? Mira, de una obra fundamental de entender cómo las sociales democracias, a través de sus excesivas regulaciones, terminan decantando hacia un camino de servidumbre. Creo que es muy importante que lean Camino de servidumbre del economista Friedrich von Hayek. Camino de servidumbre clarifica un poco, con una mirada más desde arriba, cómo estas excesivas regulaciones terminan llevando a que las socialdemocracias terminen siendo una especie de tiranías, del decir qué es lo que hay que hacer y qué no hay que hacer. Ese por un lado. Un libro que tiene una connotación importante para mí también, de literatura, diría yo, es el Principito. Para mí es un libro que por lo menos que puede sonar muy infantil, pero tiene muchas enseñanzas filosóficas detrás de las consignas, por ejemplo, de cómo las cosas como se hacen siempre no necesariamente tienen que hacerse así, del cuestionar las cosas. Creo que el Principito tiene una gran carga valórica y fundamental para poder entender este proceso, o los distintos procesos de la vida, la amistad, incluso cómo concebirla, etc. Y el otro libro que a mí me gusta bastante, puede ser mucho más, pero un libro que me gusta mucho es el libro que se llama The Right Nation. Es un libro escrito por unos periodistas, se llama Una Nación Conservadora, y entendiendo conservative en Estados Unidos, y que analizan cómo es la configuración del movimiento republicano, el Tea Party y los think tanks, los movimientos religiosos en Estados Unidos, cómo se han configurado, cómo han hecho que estos grupos, desde la sociedad civil, presionen al poder político para mantener sus ideas o profundizar ideas, por ejemplo, de reducción de impuestos, de tenencia de armas, etc.
Ese libro es muy bueno, se llama The Right Nation, ¿ya? Me espera un momentito. Voy a buscarlo hasta acá. De hecho, se lo recomiendo, es un título muy interesante, un libro, Una nación conservadora. Lo pueden buscar, está en internet, es un libro que tiene muchas recetas prácticas, más que recetas, tiene como cómo se puede llevar en la práctica la llegada de Ronald Reagan frente a la primera campaña que fue muy baja en votos de Barry Goldwater, pero cómo él generó, gestó este movimiento cultural en Estados Unidos que se preserva hasta los días de hoy. Eso, y me queda un libro más de izquierdas, perdón, no, de liberal. Me gusta Progreso de Johan Norberg. Progreso de Johan Norberg te hace un mapeo mundial de cómo ha sido el modelo de mercado y cómo... Excelente, ese mismo, de Editorial Deusto. Para que lo Muy puedan ver. bueno, Este de aquí, muy bueno. muy bueno. Sí. Claro, ese libro, Progreso, muy, muy bueno, recomendado absolutamente porque explica en simple cómo el capitalismo ha logrado llevar a los grandes avances de la humanidad y la creatividad humana. Dentro de los libros marxistas, Louis Althusser, La filosofía como arma de revolución, es un libro excelente, excelente. Tiene el ensayo de los aparatos ideológicos del Estado, en el cual Althusser, este filósofo marxista francés, analiza desde el punto de vista estructuralista, bajo una concepción marxista, cómo es la sociedad. Muy bueno, lo recomiendo. Y bueno, de ahí hay otro libro que es bastante interesante, lo tengo por acá, pero bueno, yo creo que el libro ahí vamos a ir a otro, que es La democracia, el Dios que falló, de Hans Hermann Hoppe, también es un libro de análisis, así que les dejo esos libros, y por otro lado, también dejarles la invitación al canal de Ciudadano Austral en YouTube, que es, lo buscan Ciudadano Austral, y tenemos un canal en el cual subimos un documental recientemente sobre el genocidio de Stalin al pueblo ucraniano, el holocausto, el genocidio Holodomor, donde murieron 7 millones de ucranianos, y subimos el documental que nos facilitó la misión diplomática de Ucrania en Chile, que hicieron una actividad el año pasado. Así que los dejo invitados ahí para que puedan ver el documental, es bastante interesante, con relatos de personas que sobrevivieron a la hambruna, es interesante. En Latinoamérica nosotros no tenemos idea del sufrimiento de los pueblos eslavos bajo la opresión comunista de Stalin y Lenin. Te agradezco mucho que hayas dejado bastante material útil para que la gente pueda empezar a examinar por su cuenta, porque no solo vale tener la visión de uno, sino también tener la visión y lo del otro, saber lo que piensa, saber lo que ha hecho, para tener más o menos ese contraste de ideas. Y ya para ir terminando, me gustaría hacer una pregunta que se la hago a todos los que pasen por el canal. Es una recomendación, más que una pregunta, es una recomendación. Una persona que tú consideres que podría ser vista para una próxima entrevista, o simplemente para que la gente pueda ir a investigarlo y por su propia cuenta, pero tú crees que tiene un valor de difusión en esta expansión de la red liberal. Sí, mira, como recomendación actualmente, para mí sería espectacular que puedan entrevistar a José Piñera. José Piñera, bueno, un gran amigo, y le tengo bastante aprecio. Él ha escrito muchas cosas, él viene señalando de la degradación de la clase política hace bastante tiempo. Tuvo una candidatura testimonial presidencial el año 93. Es un tipo formidable en tanto a términos de creación de ideas nuevas, más allá de mejorar o estructurar las cosas como están, y eso para mí ha sido, José ha sido una gran inspiración. El pensar fuera de la caja para mí ahora ha sido una ley de vida, y si logran contactarse algún día con él para poder hacer una breve entrevista sería genial.
tiene su página web, su sitio web, josepiñera.com, y también la revista Economía y Sociedad. Si quieren saber más sobre lo que está pasando en Chile, sobre el modelo chileno, con datos simples, con ensayos, con algunos temas y tópicos, ingresen a economiaysociedad.cl, www.economiaysociedad.cl, y están todos los artículos de la revista, están digitalizados y pueden revisarlos ahí y entender más sobre el modelo de mercado y también las propuestas que José había señalado en su momento para profundizarla hacia una nueva revolución liberal. Todo ello queda en la descripción del video para que todo el mundo pueda acceder. Igualmente tus redes, si es que quieren contactar contigo, si es que quieren saber más sobre Ciudadano Austral. Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tú quieres agregar algo, viendo que también hoy estamos grabando el 9 de noviembre, conmemoración no de la caída del muro de Berlín, sino de el derribamiento a martillazos de un muro que marca un episodio muy bochornoso de la historia de Europa en el siglo XX. Tal cual, es un hecho significativo que estemos grabando en este día. Sin embargo, yo creo que uno de los grandes errores, quizás, o dejos que hemos tenido dentro del mundo liberal ha sido el que pensamos, o se ha pensado, y se intentó pensar, de que el marxismo había caído con la destrucción de un modelo político en un momento. Sus sueños siempre han estado ahí. Ellos siempre han seguido trabajando para la revolución, en distintas facciones, en distintas metodologías, en distintas formas, tomándose las culturas, los espacios, y eso es algo que hoy nos está pasando la cuenta y está reconfigurando el escenario multipolar geopolítico que tenemos en el mundo. Hoy en día las guerras no son prácticamente, naturalmente, no solamente son a fuego y aviones y tanques, sino que hoy en día la guerra está en el poder captar los cerebros de las personas. Y ahí yo creo que tenemos una labor tremenda en enseñar en base a la verdad y la evidencia, con honestidad, a todos los jóvenes y todas las generaciones futuras. Así que yo hago un llamado a que todos los liberales del mundo, o los que crean en la libertad, en la sociedad libre, en la paz, y no en el resentimiento, sigan uniéndose porque no estamos solos. Así que un saludo grande a todos los que visitan tu canal y espero que siga expandiéndose a lo largo de toda América Latina. Perfecto. No me queda más que darte las gracias por esta gran entrevista y dar las gracias a todos ustedes que están viendo el canal. No olviden darle like, si es que les ha gustado, comentarlo y sobre todo compartirlo, porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima. Chao, que estén muy bien.